Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, continuamos con este tema. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Miramos entonces que lo primero que hay que hacer es oír la palabra de Dios, ya que ella es la que produce en el ser humano la nueva criatura. Ahí como está escrito en 1 Pedro capítulo 1, el versículo 22 y 23, que Él nos hace nacer por la palabra de verdad. Esta palabra es la que nos hace renacer. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y no es una simiente corruptible como oro o plata, sino que Él nos redimió con su sangre preciosa. Que la sangre de Cristo es más valiosa que todo el oro del mundo y toda la plata del mundo. Y nosotros no fuimos redimidos por plata ni por oro, sino que fuimos redimidos por algo más grande: la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy miraremos entonces nosotros lo segundo que hay que hacer es entender la palabra de Dios. Para ser salvo, debo yo primeramente oír la palabra de Dios, ya que eso va a producir fe en mí. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y entender, número 2, entender la palabra de Dios. Como está escrito en San Lucas capítulo 24, el versículo, aleluya, 45. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Este paso es consecuencia del oír, con reverencia, del oír la palabra de Dios. Por eso bien se puede decir que cuando nosotros oímos la palabra podemos entenderla, y es un milagro que Dios produce, opera en el oyente que escucha el Evangelio, en el que cree y entiende. Y no, bendito sea el nombre del Señor Jesús, y no dice que se cumple lo que está escrito: de oídos oiré y no entenderéis. Sino el texto dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las sagradas Escrituras. También Isaías capítulo 43, el versículo 10, allí el Señor de la gloria, el Dios Todopoderoso, conocido en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos, Él le pide a Israel que le crean, que entiendan y le obedezcan, que Él es uno, y uno el Salvador, y uno su nombre. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Mire que dice que debemos entender. Vosotros sois mis testigos, le dijo al pueblo de Israel, y que Dios quería que ellos le crean, le entiendan, le obedezcan, que Él es el único Salvador. El tercer paso que el ser humano debe dar es creer al Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Creer es la respuesta. Bendito Dios, que debe dar el hombre hacia el mensaje del Señor Jesucristo. En Marcos, en San Juan, capítulo 1, el versículo 12, dice allí que el que creyere, Dios le da la potestad de ser hijo de Él.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A veces las personas dicen todos somos hijos de Dios. En realidad ese es un término que solamente es usado para las personas que creen en Él. Porque desde Génesis miramos que habían dos clases de hombres, hablándolo así, en la creencia. La Biblia habla de los hijos de Dios y habla de los hijos de los hombres. Los hijos de Dios en Génesis son aquellos que guardaban el mandato de Dios, guardaban todo lo que Dios le había dicho a Adán, que para acercarse a él era necesario matar un cordero para expiar, cubrir el pecado de ellos, morir un inocente por el pecador. Entonces que debían ellos mantenerse en esa integridad, pero los hijos de los hombres eran la descendencia de Caín. Así también hoy los hijos de Dios son los que creen en el Señor Jesucristo. Él les dio potestad a los que creen en su nombre ser hechos hijos de Dios. Los seres humanos somos hijos, pero hijos de los hombres. Y una vez que llegamos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Por eso es importante creer en el mensaje de Jesucristo, creer en el Evangelio y recibir su palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La naturaleza pecaminosa en el ser humano lo inclina a creer más fácilmente lo que dice el hechicero, el curandero o el profesor de filosofía, y no creer a lo que realmente deberían de creer. Ante esta realidad, Dios lo llama a creer en el Evangelio, a través de la predicación del Evangelio. El Nuevo Testamento tiene muchos mandamientos, y entre ellos está uno que está en Marcos capítulo 1, en el versículo 15, hay un mandato del Señor Jesús para nosotros los seres humanos. Y ese mandato es que debemos creer en el Evangelio. Marcos capítulo 1, el versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Arrepentíos y creed en el Evangelio. También en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 21, dice que Dios quiere salvar y anhela Él salvar a la humanidad, pero el ser humano debe poner su parte. Dios ha hecho todo por el ser humano, pero el ser humano debe poner su parte y es creer a su mensaje. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios da promesas. Dios tiene promesas para el ser humano ir para el cielo, pero el ser humano debe apropiarse, creerla, obedecerla y vivir en integridad para con Dios. Allí en el libro de Corintios, en la carta a los Corintios, encontramos que Dios anhela salvar al ser humano. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Mire que agradó Dios salvar a los hombres por la predicación. Y el que crea este mensaje, entonces viene a ser hecho hijo de Dios.
y te recordamos. que Cristo te ama. Amén. Paz y gracia sea para con todos vosotros.